Si quieren empieza a grabar, listo. Estoy pendiente. Todo es todo. Gracias. ¿Qué quiere hacer? Gracias. Bueno, el sufrimiento, sabemos que el sufrimiento es una situación adversa en la cual todos en algún momento de nuestras vidas vamos a padecer, ¿cierto? Como alguien me dijo, el sufrimiento o las adversidades de la vida es como si fuera un libro lleno de muchas páginas. Y ese libro contiene multitud de capítulos, ¿cierto? Cada vez que pasamos por diferentes situaciones, llámese alegría, tristeza, felicidad, representa un capítulo de nuestras vidas. Y como cualquier capítulo va a pasar, ¿cierto? Estoy seguro que ustedes han tenido momentos de mucha dificultad, de mucha adversidad. Hoy traemos a una señora que es samaritana y ayer entregó a su hijo. Correcto, exacto. Entonces, mi sentido pésame, ¿cómo se llama? Doña Regina, mi sentido pésame con su hijo. Son momentos de adversidad, estamos de acuerdo que se pueden presentar, pero todo va a pasar. Cuando Jesús fue crucificado, Él dijo: yo voy a morir, pero resucitaré al tercer día. Es decir, es un momento que se dio en el cual incluso Dios como tal pasó por una situación de suma adversidad, e incluso cuando estaba en el monte Getsemaní orándole al Padre, Él le suplicaba con todo su corazón de que si era posible que apartara de Él ese cáliz. ¿Cuál cáliz? Todo el sufrimiento que iba a padecer en la cruz, la muerte, ¿sí?, por nuestros pecados. Pero aún así Dios en su infinita sabiduría le dijo que no era posible y que tenía que pasar por ese sufrimiento, ¿sí? Pero luego de pasado cierto momento, ese sufrimiento Él lo terminó y salió vencedor, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el sufrimiento es pasajero. Los dolores son pasajeros. Los dolores no son todo el tiempo, no son constantes. Vamos a tratar una historia que yo creo que la gran mayoría de ustedes la conocen, que es la historia de Job. ¿Quiénes de acá conocen la historia de Job? Perfecto. O sea que hay otros que no la conocen. Yo se las voy a explicar bien. ¿Cuántos de ustedes acá han consumido drogas? ¿Cuántos de ustedes de acá han consumido alcohol? ¿Cuántos de ustedes acá han pasado de la abundancia a la miseria? O sea que ustedes se van a identificar con esta historia, la historia de un hombre que pertenecía a la región de Uz, un hombre intachable, un hombre recto, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios y una persona buena, es decir, una persona que no le hacía mal a nadie, sino todo lo contrario, que se preocupaba por los demás. Adicional a esto, este hombre se llamaba Job y era un hombre sumamente rico. En la región en la que estaba era dueño de múltiples tierras, de muchos ganados y de muchos trabajadores. Tenía una familia hermosa, maravillosa, tenía sus hijos y, en fin, hasta el momento todo iba perfecto para Job, ¿sí? Resulta que hubo un momento donde hubo una reunión entre Dios y Satanás. Y Dios le dijo a Satanás: mira mi siervo Job, cómo me ama. Él es un hombre justo y jamás sería capaz de traicionarme. Entonces Satanás, le dijo a Dios: sí, pero él siempre le has puesto una barrera en su vida. Él has impedido que tenga sufrimiento, ha tenido todo, además es un hombre rico. Quítale sus riquezas y quítale su abundancia, extiende su mano sobre él y te aseguro que te maldecirá. Efectivamente, Dios se dio a la prueba que Satanás estaba poniendo y permitió que Satanás fuera donde Job y comenzara a retirarle las cosas que tenía. Entonces hubo un momento donde Job llegó un mensajero y le avisó: mi señor, ha pasado lo siguiente,
sus ganados y sus trabajadores. Llegaron unos bandidos y se robaron sus ganados y asaltaron y atacaron los trabajadores y los mataron. Y Job, preocupado, y sin que este trabajador y que este mensajero terminara, llegó otro mensajero aún más con otro mensaje diciendo: imagínese, mi señor, que cayó una tormenta del cielo inesperadamente y quemó a sus ovejas y al resto de sus trabajadores. Y no había terminado ese mensajero cuando llegó otro más y le dijo: mi señor, los camellos que teníamos han desaparecido. ¿Sí? Job inmediatamente se sintió mal, pero aún no había terminado la noticia. Luego de eso llegó otro mensajero más, otro siervo de él, y con malas noticias, y le va diciendo: tengo malas noticias, a pesar de que tiene las otras malas que ya le dieron, ¿cierto? Como quien dice el cuento, al caído caerle. Esa es básicamente la historia de Job. Pasó un viento fuerte y arrasó por las 4 esquinas su casa, y en medio de su casa se derrumbó, y ahí estaba su familia y sus hijos, y todos murieron. Totalmente trágico, ¿cierto? Hasta ahí Job entró en shock, no podía creer cómo su vida perfecta de un momento a otro se derrumbó, y inmediatamente comenzó a llorar, se rasuró la cabeza, se postró ante Dios y le dijo que por qué estaba ocurriendo todas esas cosas si él había sido un hombre justo que siempre le había servido. Después de que ocurrió esto, entonces Job no siguió, o sea, le dijo al Señor las siguientes palabras, le dijo: del vientre nací sin nada, desnudo. Volveré allá o regresaré desnudo. Dios me dio y Dios me quitó. Y diciendo esto, alabó al Señor. Entonces, como vamos viendo, Job era, a pesar de que ya había perdido sus riquezas, a pesar de que ya había perdido sus familias, Job seguía amando y adorando a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener la primera dificultad o empezamos a tener la primera caída fuerte en nuestras vidas y vamos a seguir bien como estamos? No, la gran mayoría vamos a empezar a renegar. Job no hizo esto, Job continuaba firme, pero esperen, la historia continúa. Entonces el demonio, muy sagaz, le dijo: si tú le quitas a Job su capacidad de salud, es decir, empiece a sufrir, a tener dolor, sufrimiento, te aseguro que te maldecirá en la cara y te reprochará. Entonces Dios le dijo: puedes hacerle daño, pero no le quites su vida. Entonces, siendo así, el demonio le mandó una enfermedad, o Dios permitió que cayera una enfermedad sobre el cuerpo de Job. Una enfermedad, se cubrió de llagas desde la cabeza hasta los pies y sufrió muchísimo, tuvo mucho dolor. En un momento determinado su esposa le dijo: ¿por qué no maldices a Dios por lo que te está haciendo? Y más sin embargo, Job desistió y le dijo: aceptamos de Dios las cosas buenas y no aceptamos las cosas malas. Y se postró y siguió adorando. Hasta ahí vemos que la historia de Job, él sigue siendo un hombre recto y sigue todavía alabando a Dios. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Job comienza a dudar, porque ya va sintiendo la presión de las dificultades. Ya es un hombre pobre, es un hombre que es agredido o que es rechazado por sus propios sirvientes, por los que fueron sus sirvientes. Sus esposas se fueron, su esposa ya no lo apoya, ¿sí? El dolor y el sufrimiento comienzan a hacer, digamos, mella en la vida de Job, y entonces él comienza a tambalear su fe y ya comienza a sentir que tiene un Dios que no es tan bueno con él, y comienza a preguntarle y hacerse una serie de preguntas de por qué los hombres justos
están sufriendo, están padeciendo, si lo único que hacen es hacer el bien, y comienza a reprochar a Dios poco a poco. Entonces, en un momento de la historia, llegan sus 3 mejores amigos, sus amigos más cercanos, ¿sí? De esos 3 amigos, un amigo va y le dice que por qué razón, o sea, los 3 amigos, perdón, se llegan, se sientan con él y en reverencia a su dolor y a su pérdida se quedan con él durante 7 días, en silencio, sin decir ni una sola palabra, ¿sí? Es decir, que estaban tratando de apoyar a Job, ¿cierto? Cuando pasaron los 7 días, entonces llegó el primero y dijo, no recuerdo el nombre, ¿cómo era que se llama? Que le había dicho. En fin. Le dijo entonces que quizás él había pecado contra Dios en algún momento, que él había tenido un momento de su vida donde él fue muy rico, ayudó a muchas personas, pero no había padecido sufrimiento alguno. Entonces que quizás sea un castigo de parte de Dios por algún pecado que él haya cometido, que lo que él tenía que hacer era buscar de nuevo el favor y la gracia de Dios. Bueno, Job dijo, sí, puedes tener razón, ¿cierto? Luego llegó otros 2 amigos y opinaron lo mismo, pero adicional a eso le agregaron, quizás lo que le pasó a tus hijos tenía que pasar porque ellos se lo merecían, ellos mismos se condenaron. Tal vez tu sufrimiento aún no ha terminado, puedes tener aún más sufrimiento. Job, inmediatamente escuchando esto, entró en ira y les dijo, médicos falsos, insensatos, y enojándose con ellos ya dejó de prestarles atención. Entonces Job pasó mucho tiempo, muchos años, en medio de su sufrimiento, en medio de un desierto, y a esto a lo que quiero llegar. Todos hemos pasado por un desierto, todos hemos pasado por situaciones donde sentimos que Dios nos abandonó. Quizás la estés pasando en este momento, quizás tú sientas que Dios te abandonó, quizás tú sientas que Dios en medio de todo este sufrimiento te está castigando por alguna mala acción que hiciste en el pasado, ¿sí? Pero la invitación es, al igual que como Job, si le vamos a reprochar a Dios, lo único que le tenemos que reprochar, porque llegó un momento donde Job se arrepintió de haber nacido, maldijo el día en que había nacido y lo comparó con la luz y la oscuridad. Decía que la oscuridad era el momento en el que él había nacido, que las tinieblas en el mundo habían surgido cuando él nació. ¿Por qué? Porque él se sentía indigno, o sea, se sentía tan ultrajado por ese Dios que le había concedido todo, que le había dado una vida perfecta, y comenzó a reprochar y a justificarse, e incluso llegó un momento de su vida donde le exigió a Dios que se dieran cara a cara. ¡Hey tú, Señor! Venga, mirémonos usted y yo, explícame qué es lo que me está pasando, ¿por qué extendiste tu mano sobre mí? ¿Por qué has permitido que tu siervo Job, que te ha sido tan fiel, esté padeciendo por todo esto, ¿cierto? Y entonces el Señor no le contestó, sino que dejó que pasara el tiempo y que él aprendiera a llevar la situación. A veces sentimos eso en nuestras vidas, que Dios no nos escucha. Y nosotros le oramos y le decimos, Señor, pero ¿por qué no salgo de esta situación? Señor, pero ¿por qué no me sale este trabajo? Señor, pero ¿por qué todo el mundo me critica? Señor, pero ¿por qué todo el mundo está contra mí?
Señor, pero ¿por qué me quitas a mis hijos? Señor, pero ¿por qué no salgo de la miseria? ¿Cierto? Reproche tras reproche tras reproche, estamos quejándonos todo el tiempo. Pero en ningún momento estamos pensando que quizás lo que Dios quiere con todas estas situaciones, con todas estas dificultades, con este capítulo de la vida, es que aprendamos a ver su misericordia, a ver su gracia y a ver su bondad en medio de las dificultades, ¿cierto? Que creo que la gran mayoría en este mundo no lo hace, ¿cierto? Es muy fácil para todo el mundo decir, yo estoy bien con Dios, yo me siento bien, pero cuando llegan las dificultades, cuando pasan las cosas, entonces ahí es donde ya la gente no cree, no siente a Dios, ¿cierto? Y es un error que hasta el mismo Job, siendo tan paciente, siendo un hombre tan recto, cometió. Bueno, la enseñanza que esto nos deja a todos en este momento es que tenemos que ser perseverantes en las dificultades, ¿cierto? Jesucristo, en medio de la cruz, nos enseñó que a pesar de las dificultades teníamos que seguir adelante. Mucha gente no entiende cómo un Dios tan poderoso se dejó asesinar por su propio pueblo y por sus propios hijos, ¿cierto? Por sus propios hijos, teniendo tanto poder. Si Dios tenía el poder para bajarse de la cruz, si Dios tenía el poder para evitar todo, si Dios tenía el poder para hablarles con amor y cambiar las cosas. ¿Pero por qué lo hizo? Porque, bien lo dice por ahí una frase, la cruz es la escuela de amor. ¿Por qué? A nosotros los cristianos nos dicen que somos, masoquistas, en el sentido de que amamos el sufrimiento. No es que amemos el sufrimiento, aceptamos las pruebas y aceptamos el sufrimiento como una manera de entregarle un sacrificio a Dios, ¿cierto? Como una manera de demostrarle que podemos crecer aún más, que podemos volvernos más adaptables a diferentes situaciones de la vida, ¿sí? Porque el oro, bien lo saben ustedes, el oro se pule en el fuego, ¿cierto? Como lo dice la palabra. Entonces, por acá tengo unas frasecitas para que continuemos. Se está grabando, perfecto. Una persona que esté alejada del consuelo de Dios recibe dolor y sufrimiento, pero el sufrimiento es una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Yo les voy a decir algo. ¿Qué haría un hombre rico, poderoso, ¿sí? Que tenga todo, fama, poder, dinero, y en ningún momento siente que necesita a Dios? Pasan los años, pasan los días, pasa su vida, y al momento de morir se da cuenta que todo por lo que luchó lo va a perder en un segundo, en un instante. Todo por lo que luchó lo va a perder así, en un instante. ¿Por qué? Porque luchó por riquezas, poder, por sí mismo, pero no luchó por alcanzar un puesto en el cielo, por alcanzar algo frente a Dios. Esa persona sería conveniente que tenga un padecimiento, un quebranto de salud, que padezca un cáncer o que padezca una situación que lo haga arrodillar y postrarse a Dios. ¿Ustedes qué creen? Exactamente. Es conveniente. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué Dios permite esas cosas así tan tardíamente o de un momento a otro tan súbitamente? Porque Dios nos ama tanto que si no quebranta nuestro corazón muchas veces, nosotros no nos arrepentimos. Muchas personas no se arrepienten. Entonces podemos considerar el sufrimiento y el dolor como una oportunidad para la salvación, como una oportunidad para cambiar nuestras vidas, como una oportunidad para buscar de Dios, ¿cierto?
Y ahí la frase que, lo que yo les digo, se convierte en una oportunidad de redención. Otra situación, a veces sufrimos por nuestros propios errores, ¿cierto? Como vemos en la historia, Job fue un hombre intachable, un hombre que no cometió error alguno frente a los ojos de Dios. Pero entonces, él mismo se preguntaba que por qué personas justas Dios los atacaba, Dios los permitía que sufrieran, permitía que tuvieran dificultades, ¿cierto? Cuando todos cometemos errores, sabemos que pagamos por nuestros errores, ¿cierto? Pero también hay otros momentos donde personas cometen errores y no pagan por sus errores, ¿cierto? Estamos hablando de la justicia, cuando meten a la cárcel personas injustamente o cuando se hacen cosas, hacen ciertas situaciones por las cuales no pagan, ¿cierto? Acá voy a terminar con una idea. Entonces, hasta donde vimos en la historia de Job, Job reprochaba a Dios hasta que Dios le contestó. Dios le dijo: sé valiente, Job, sé valiente y sigue adelante. Y te voy a hacer una pregunta. Les voy a colocar un video. Me pareció muy interesante traerles este video, ojalá lo puedan escuchar muy bien, porque es la razón por la cual Job entendió que Dios es infinito y que para Dios nosotros, o sea, el mismo Job decía que se arrepentía de reprocharle a Dios sus decisiones, porque Dios actúa de diferentes maneras y somos tan cerrados desde nuestra mente humana para entender el actuar de Dios y el obrar de Dios. ¿Listo? Doctor, ya va a empezar el video. Sí. Hagámoslos poner de todos a pie y cantemos una canción para que no nos vayan a dormir. Venga para que se acerque.